Para grabar y vamos a compartir la pantalla. Configuración. Listo. Admitir. Ya. Hoy día vamos a trabajar con la literatura es mágica. Nos dimos cuenta, ¿cierto?, en la clase anterior con el libro de lectura complementaria de Como agua para chocolate, que la literatura, ¿cierto?, es mágica. Las clases anteriores habíamos trabajado algunos fragmentos, ¿cierto?, que trabajaban sobre la literatura. Lo observamos, vimos unos ejemplos de cómo la literatura era como 100% realista, con temas que eran de problemáticas, ¿cierto?, que afectaban a las personas en esa época. Trabajamos en una lectura, ¿cierto?, que hablaba de un caballero que era un trabajador, que venía a pedir trabajo, ¿cierto?, etcétera, era un peón. Y hemos trabajado, ¿cierto?, ese tipo de literatura. Y dimos este salto enorme, ¿cierto?, cuando leímos el libro de Como agua para chocolate y nos dimos cuenta de que la literatura era 100% magia y que era completamente distinta a lo que nosotros habíamos leído anteriormente. Ahora en esta clase vamos a trabajar porque, ¿cierto?, Como agua para chocolate dijimos que era un realismo mágico. Y hoy día vamos a trabajar con lo real maravilloso, que este otro tipo de estilo literario que también nace en Latinoamérica, ¿ya? Por eso el objetivo de esta clase es explicar, ¿cierto?, las características de lo real maravilloso presente en un cuento latinoamericano usando evidencia textual, ¿ya? Entonces vamos a seguir con esta función de explicar, que es lo que me sirve mucho, sobre todo en las pruebas, ¿cierto? Cuando yo le digo explique y usted me explica de nuevo con pera y manzana todo lo que tiene que hacer, todo lo que necesita responder. Y aparte dice usando evidencia textual, que es lo más efectivo, ¿cierto?, para poder responder y que no quede ninguna duda que usted leyó el libro completamente y que usted también sabe utilizar el argumento, ¿cierto?, que le están pidiendo. De eso se trata, que uno explique con evidencia textual. Para esto, les voy a leer el siguiente fragmento y vamos a responder unas preguntas, ¿ya? El fragmento dice así, para que escuchen con atención. Ayer iba por la calle y en medio de mi distracción fui atacada por una jauría de perros salvajes. Perros famosos en mi barrio que tienen su guarida cerca de una vertiente que hay por acá. Primero me atacó uno flaco y ágil al cual dejé inconsciente de un golpe. Luego fui atacada por un segundo que era gordo y grande como un caballo, el cual ahuyenté con un grito digno de un dios. Y así fueron pasando uno por uno 100 perros distintos que integraban la famosa banda. Yo ya estaba cansada cuando el cacique, el jefe, el capitán de los perros me habló y dijo, mujer, eres valiente y digna de mi perdón. Nunca serás molestada por ninguno de mi especie, mientras sea caliente el aliento de mi hocico. Así que desde ayer soy amiga y respetada por todos los perros del mundo. A ver, en el chat que dice, aquí son angustiados, no perros. ¿Y qué más, profe? Ahora que dice que lo atacaron los perros, me acordé de un video que vi ayer. ¿Vi un video de donde atacaban? Sí. Ya, en función de esto, de lo que yo les acabo de leer, de una anécdota, ¿ya? ¿Creen que es verdad esto que yo les acabo de leer? ¿O que les acabo de contar? Puede que en un sentido sea real, o sea, como que realmente sí la atacaron perros. Sí, pudo ¿Ya? haber sido así. Que al primero tal vez sí lo golpeó, pero ya tanto después de que el perro le habló y le dijo será respetada por todos los perros del mundo, no, pues como que ahí no cuadra. ¿Cierto? Ya, aquí tenemos esto. ¿Creen que es verdad lo que les conté? Entonces no, ¿cierto? En un momento podía ser real, ¿ya? Y miren esta otra, los perros tienen caciques. Hay como un cacique, un jefe de perros, mitad real, mitad falso. No sé, Rick. Sí, profe, los perros son territoriales, siempre hay un perro líder.
Eso, ya. Ahí tenemos como algo que podría, ¿cierto? Como ustedes mismos me estaban diciendo, mitad real, mitad fake. Ya que hay como un perro alfa casi siempre. Ya, entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día. ¿Y qué tiene de extraño esta conversación que mantuve con el perro mayor, con el perro jefe? Que habla el perro. Ya, claramente. Ya, entonces vamos a ver esto un poquito más allá, que se llama la verosimilitud y la inverosimilitud. ¿Ustedes saben lo que es verosimilitud? No. La ¿No? parte real, Sí, ahí está. Ahí está lo que es la verosimilitud y la inverosimilitud, ¿ya? Son términos que nosotros utilizamos en la literatura. Que vero en realidad significa verdad y similitud es parecido, ¿cierto? Y en la literatura podemos encontrar, ¿cierto?, muchos textos, ¿cierto?, que son muy parecidos a la realidad, ¿ya? Pero ya hemos conversado que nunca ningún texto va a ser 100% real porque en la literatura siempre van, por ejemplo, uno puede leer novelas históricas, ¿ya? O novelas realistas, ¿ya? Y sobre todo podemos decir que son las novelas que son de carácter histórico, son las que son más parecidas a la realidad porque utilizamos personajes históricos, porque utilizamos fecha exacta, también se utilizan espacios 100% reales, pero siempre van a haber personajes ficticios entre medio de la narración y siempre va a pasar por el ojo de un autor, de este escritor. Por eso nunca va a ser 100% real, ¿ya? Pero sí es parecido a la realidad, ¿ya? Y ahí tenemos el término de verosimilitud. Pero también tenemos el término de inverosimilitud, que tiene que ver con el negativo, ¿cierto? Con lo no real, ¿ya? Y ahí tenemos que inverosímil no es parecido a la realidad ni a la verdad, ¿ya? Y tú. ¿Ya? Entonces, ahí eso es lo que tenemos que ver y lo que yo le acabo de dar de ejemplo, es cierto que teníamos un texto que era un poco parecido a la realidad, ¿cierto? Pero se volvió en un momento inverosímil completamente, ¿ya? Y esto es lo que nos tenemos que fijar cuando trabajamos con estos textos que hablan sobre lo real maravilloso. La verosimilitud. Ya, entonces, hay narraciones literarias. Las narraciones literarias no deben ser verdad, ¿ya? Ese asunto de la filosofía. Eso es lo que como que nos apela sobre la literatura, que en realidad la literatura no tiene por qué ser real o 100% enfocada a la realidad, ¿ya? Porque en realidad nosotros estábamos diciendo, ¿cierto?, que la literatura fue como un arma, fue una crítica social, fue una forma de denunciar lo que sucede en mi país o en mi región o en mi continente, pero no quiere decir que los personajes, ¿cierto?, las personas que están participando en esto sea completamente real. Ese asunto es para la filosofía o la ciencia exacta, ¿ya? La literatura no es una ciencia científica exacta, entonces por eso no tenemos por qué estar, o los escritores no tienen por qué estar escribiendo sobre el 100% de la realidad, ¿ya? Las ciencias literarias se preocupan de los ejercicios estéticos del ser humano a través de las letras. Ese es nuestro objetivo como escritores, yo. Es el objetivo de los escritores en realidad, ¿cierto? Se preocupan de este ejercicio estético, de que esto que escriba es una denuncia social, etcétera, pero tiene este ojo de lo estético, ¿ya? Una estética corresponde a un sistema de valores en torno al arte que es ofrecido en una época y un lugar. Y aquí es donde vamos a trabajar un poquito sobre este concepto que se llama real maravilloso. Y es esencial y importante que tomen mucho ojo porque es un concepto que siempre se confunde mucho con el realismo mágico, ¿ya? Entonces, el real maravilloso es una estética latinoamericana. Es aquella literatura que naturaliza eventos que se desmarcan o superan la racionalidad o lo esperable, pero que constituyen la cotidianidad latinoamericana.
Entonces, cuando tenemos esta definición, encontramos que se parece mucho al realismo mágico, ¿ya? Porque son ciertos eventos que que superan la realidad, ¿cierto? Son irracionales, que no pueden suceder, ¿ya? Y son parte de la cotidianidad. Pero lo que nosotros tenemos que poner ojo es que lo real maravilloso siempre tiene que ver con la magia y con la santería. Lo real maravilloso aparece en la literatura cuando empezamos a... ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de esto del mestizaje que empezó la gente a darse cuenta que nosotros somos mestizos, que tenemos muchas culturas que están en nuestro ser? ¿Ya? Y esto aparece mucho en Centroamérica, donde tenemos muchos afrodescendientes. Tenemos mucho mestizaje, pero afrodescendientes, ¿cierto? Estos nacimientos de hijos de criollos con estos hijos que son, ¿cierto? De mujeres esclavas. Entonces tenemos esta mezcla. Y ahí aparece esto de la magia y la santería, especialmente africana o afroamericana, ¿ya? Entonces tenemos libros ya que se empieza a escribir y a describir escenas ya que hablan sobre magia vudú, por ejemplo, sobre hombres que se convierten ciertos en animales salvajes, ya que van ahí y después empieza este narrador, primero es hombre y después este narrador se transforma en un animal, en una pantera, en un tigre, en un águila y empieza a observar. ¿Ya? Esto es real maravilloso, ¿ya? Y también existen libros que son así, ¿ya? Los personajes son legendarios, conviviendo con el resto de los personajes, ¿ya? A veces son personajes que son, por ejemplo, almas, ¿cierto? Que reencarnan, ¿ya? Y son almas que reencarnan y que son conocidas por esta cultura afroamericana, entonces como que tienen este cierto bagaje que dicen, este personaje sí existió en la historia, sí fue real en algún momento, ¿ya? También son criaturas fantásticas que conviven con los humanos, ¿ya? Que son estos, podemos decir, existan como entre medio este hombre que se transforma, ¿cierto?, en un animal salvaje o en un minotauro o en un águila, etcétera, y están conviviendo con seres humanos, ¿ya? Y lo podríamos llevar también como a algo parecido que cuando nosotros hablamos en nuestros mitos y leyendas, ¿cierto? Que hay como animales, las brujas que se transforman en animales, el chonchón, etcétera. Como que a eso va, eso es real maravilloso. Que también esto es completamente inverosímil, ¿cierto? Como que no, las personas no se transforman, los brujos, no hay brujos que se transformen en algún animal y vengan a comer nuestra sangre, ¿viste? Que el chonchón como que tiene ese es el mito. Y también existe esto, que es un cruce entre animales y humanos, ¿ya? Esto es real maravilloso. Ya, entonces ahora vamos a aplicar, ¿cierto?, esta estrategia. Espérenme un poquito, chiquillos. Ya. Entonces dice, esta es la estrategia que dice explicar, ¿cierto? La idea es que nosotros vamos a explicar. ¿Qué vamos a explicar? Para analizar y explicar un cuento perteneciente a la estética de lo real maravilloso, ¿ya? Y vamos a identificar la habilidad, primero, ¿cierto? El primer paso para poder explicar algo es que nosotros tenemos que fijarnos en la pregunta. ¿Qué nos está pidiendo la pregunta? Que es algo clave, ¿cierto? Que hemos estado diciendo una y otra vez. Luego leer el texto completo. 3. Establecer la secuencia de acciones que estructuran el relato, es decir, cuál es la situación inicial, cuál es el conflicto que muestra el texto y cuál es la solución, ¿cierto? Y la otra vez también estuvimos trabajando eso, identificamos el conflicto y cuál era la solución que existía. 4. Reconocer cuál es el elemento que rompe con lo esperado o racional dentro del relato. ¿Ya? Entonces, identificar qué es este suceso que pasa a ser anormal, ¿cierto? Que no es real, que es inverosímil. Hay que identificarlo.
Y 5, vincular este elemento de conflicto con la racionalidad, ¿cierto? Buscar este conflicto y identificar qué es lo racional o inesperado con aspectos de la cultura, la historia, la problemática propia de Latinoamérica, ¿ya? Y aquí vamos a leer entonces un texto que se llama El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Que Alejo Carpentier es el primer escritor que trabaja con esto de lo real maravilloso, ¿ya? Alejo Carpentier nace en 1904 y muere en 1980. Es escritor cubano, uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, ¿ya? Pero con elementos que contribuyen a su formación y su uso de lo real maravilloso. Entonces vamos a leer un texto que habla sobre el reino de este mundo. Se me va a apagar, Benjamín, lo necesito ahora. Chiquillos, disculpen que necesito el cargador y se me va a apagar el computador ahora. Espérenme un poco. Y se marchó. Y bueno, chicos, la clase llegó hasta aquí. Yay. Revivió la profe. Ahora sí, ahora sí. No lo podía encontrar y pensé que me iba a alcanzar la batería para la clase completa. Ya, continuamos. Dice así. Entonces, la habilidad que nosotros, la pregunta que nosotros vamos a identificar, ¿cierto? Es explicar la estética de lo real maravilloso presente en el texto, ¿ya? Ya, les voy a dar como un spoiler un poquito de este libro que es El reino de este mundo, ¿ya? Que nos relata la historia de que Alejo Carpentier no vivió en la situación o experimentó lo que está pasando en el libro, ¿ya? Pero él sí queda como extasiado o inspirado cuando él viaja a Haití. Y en Haití, no sé si ustedes saben, pero Haití fue el primer pueblo latinoamericano que se independizó. ¿Sabían eso? ¿Me escuchan? Sí y no. Sí y no, ya, perfecto. Ya, les cuento entonces, pues, Haití fue el primer pueblo latinoamericano que se independiza, ya a través de los esclavos que estaban afroamericanos. Ellos fueron los primeros que decidieron ya por fin nada más, ya. Y de ahí, a partir de la independencia de Haití, los demás países empezaron a tomar esto y decir, nosotros también nos tenemos que independizar. Y lo que nos cuenta aquí el texto del reino de este mundo es cómo estos esclavos se van poniendo, van trabajando y van hablando sobre esta independencia, de cómo quieren ser libres, que ya están cansados de los maltratos, que están cansados de ser esclavos.
¿ya? Entonces, por ejemplo, hay como otro dato así como clave del pueblo haitiano, que está como en esta época, aquí es donde empiezan también los esclavos a también arrancarse. Y en este texto sobre todo también habla de eso, son los negros cimarrones. Cimarrón significa arrancarse. Y es una palabra que nosotros utilizamos también cuando decimos que hacemos la cimarra. De por allá viene la palabra. Es muy antigua. Ya, entonces, en este libro lo que nos cuenta es que es cierto que están hablando sobre esto de la independencia, ¿cierto? De que se quieren ir, que ya no quieren seguir siendo esclavos y quieren acabar con esto. Y aquí viene esta mezcla, ¿cierto? Porque esto es muy real, ¿cierto? Está basado en algo que pasó, pero viene esta mezcla de lo real maravilloso porque las personas, aquí hay un brujo, y este brujo se transforma en animales. ¿Ya? Se transforma en bichos, en gusanos, en cucarachas, en tigres, en leones, en panteras, y también ayuda a la independencia a través de su magia. Entonces dice así, el reino de este mundo, vamos a leer este pequeño fragmento que dice, con el pretexto de bañar a los caballos, Tinoel solía alejarse de la hacienda de Lenomar de Messi durante largas horas para reunirse con el manco. ¿Va? Ambos encaminaban entonces hacia el lindero de valle, hacia donde la tierra se hacía fragosa y la falda de los montes era socavada por grietas profundas. Se detenían en la casa de una anciana que vivía sola, aunque recibía visitas de gentes venidas de muy lejos. Varios sables colgaban de las paredes, entre banderas encarnadas, de astas pesadas, herraduras, meteoritas y lazos de alambre que apresuraban cucharas enmohecidas puestas en cruz para ahuyentar el barón Samedi, el barón Picard, el barón de la Croix y otros amos de cementerios. Macandal mostraba a la mamá Loí las hojas, las hierbas, los hongos, los simples que traían en las bolsas. Ella los examinaba cuidadosamente, apretando y oliendo unos y arrojando otros. A veces se hablaban de animales egregios que habían tenido descendencia humana y también de hombres que ciertos ensalmos dotaban de poderosas licantrópicos. Se sabía de mujeres violadas por grandes felinos que habían trocado en la noche la palabra por rugido. Cierta vez la mamá Loy enmudeció de extraña manera cuando se iba llegando a lo mejor de un relato. Respondiendo a una orden misteriosa, corrió a la cocina, hundiendo los brazos en una olla llena de aceite hirviendo. Tinoel observó que su cara reflejaba una tensa indiferencia, y lo que era más raro, que sus brazos, al ser sacados del aceite, no tenían ampollas, ni huellas de quemaduras, a pesar del horroroso sonido de la fritura que se había escuchado un poco antes. ¿Cómo Macandal parecía aceptar el hecho con la más absoluta calma? Tinoel hizo esfuerzos para ocultar su asombro, y la conversación siguió plácidamente entre el mandinga y la bruja, con grandes pausas para mirar a lo lejos. Ya, entonces dice, nosotros ya hicimos el paso 1, que era identificar la habilidad. Segundo, leer el texto. Y el tercer paso dice, ¿cierto?, establecer la secuencia de acciones que suceden en este pequeño fragmento de El reino de este mundo. Al principio, ¿cierto?, nos muestra que Tinoel y Macandal se reúnen y se dirigen a la casa de Mama Lui en el lindero del valle, y llegan a la casa y ahí escuchan historias que esta mujer les relata. Y subimos, ¿cierto?, al final del relato que Mama Lui es como una bruja, ¿cierto?, que está en este relato. Ah, gracias, Christopher. Ahí Christopher dice que egregios significa que hizo algo importante. El conflicto, ¿cierto? Dice, un día, mientras escuchan la historia de Mama Lui, ella se queda callada y mete los brazos dentro de una olla de aceite hirviendo, y al retirarlos, no se ven marcas de quemaduras o ampollas en los brazos de Mama Lui. Y luego de esto, ella se sienta con toda normalidad y continúa hablando.
Ya, ese es el conflicto. Y la solución, ¿cierto?, es que frente a la impresión de Tinoel, Macandal y Mamalui siguen con normalidad, sin verse sorprendidos. Tinoel asimila esta situación y mira el paisaje. Luna, espérese, nos queda poquito por terminar. 4 dice, reconocer cuál es el elemento, ¿cierto?, que rompe con lo esperado o racional dentro del relato. ¿Cierto? ¿Cuál es el elemento que es irracional, ¿cierto?, que no puede ser real? Lo encontramos en el conflicto y en el problema del relato, cuando Mamalui se presenta como inmune al daño físico que supone el aceite hirviendo. Y también tenemos, por ejemplo, otras cosas que son irreales, son lo que cuenta, ¿cierto?, Mamalui, que también está muy alejado de la realidad. Pero dentro de ese relato nosotros sabemos que no es real, porque es como una historia nomás antigua, ¿cierto?, que lo hace muy distinto al decir, cuando nos está diciendo el narrador, que ella de la nada ingresa sus manos al aceite hirviendo. Y finalmente 5 dice vincular este elemento de conflicto con la racionalidad o inesperado con aspectos de la cultura, historia o problemáticas propias de Latinoamérica. Entonces podemos decir que Mamalui corresponde a una mujer que opera en el espacio de la santería y la brujería. Y aquí nosotros estamos dando en estos momentos una explicación lógica de lo que sucedió, ¿cierto? Se refiere a criaturas fantásticas que conviven con los humanos y realizan una proeza sobrehumana, producto de su vínculo con la magia. La santería y brujería es propia de la cultura africana y afroamericana, en donde se entiende como posible y aceptable que aquellos que lo practican, ¿ya? Entonces esta es la única gran diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso, que el real maravilloso tiene directa relación con la magia y con la santería y sobre todo con la cultura afrodescendiente o afroamericana. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya les voy a subir a Classroom una actividad. Van a leer un pequeño extracto de un cuento que se llama Un señor muy viejo con unas alas enormes, ya, de Gabriel García Márquez. Y ya habíamos hablado que él trabaja con el realismo mágico y también trabaja con el real maravilloso. Y van a hacer ustedes, después de leer el texto, van a identificar, ¿cierto?, la secuencia de acciones de inicio, conflicto y final, o desenlace. Luego, en el 2 van a reconocer cuál es el elemento, ¿cierto?, que rompe con lo esperado, qué es lo irracional, y finalmente ustedes van a vincular este hecho irracional con algo, ¿cierto?, con una explicación lógica. Y me van a enviar su tareita a Classroom. Tienen una semana, ¿cierto?, de plazo hasta el otro lunes, hasta el próximo lunes, para enviarme esta tarea. Y finalmente, esto que es súper importante, la próxima evaluación va a ser de esta unidad, nos van quedando 2, 3 clases máximo, ¿ya? Porque el lunes 24 de mayo sí tenemos 2 clases y el lunes 24 de mayo vamos a hacer la retroalimentación de la unidad y van a tener su prueba de cierre de unidad, que es sobre la ausencia, exilio, migración, identidad, ¿ya? Y su próxima lectura, ¿cierto?, sin olvidar que es 1984 de George Orwell. ¿Alguna pregunta, duda, consulta para terminar? ¿Cuándo se acaba el semestre? ¿Semestre, trimestre? ¿Qué tenemos? No tengo la fecha exacta, que más quisiera yo saber. Pero sé que en julio. No sé si va a ser como la segunda, tercera semana o tercera, cuarta. Pero en julio, fijo. Ah, obvio. ¿Alguna otra pregunta, duda? Nada, nada. Ya. Entonces, cualquier cosita me mandan un correo y la señorita, ¿cierto?, que tiene que enviarme el correo sí o sí ahora para que podamos resolver el asunto de su prueba. Dígame, Esperanza. ¿Cuándo es la prueba del libro? De la unidad. 24 de mayo. Gracias. Ya. Nos quedan No, 2 semanas. ¿del libro? ¿El de 1984 o algo así? Esta todavía no le tengo fecha. Ah, ok. Ya, esa todavía no le tengo fecha, pero fijo va a ser para las primeras semanas de... ¿En qué mes estamos? ¿En mayo? En junio, primera semana de junio. O a fines de mayo. O primera semana de junio.
Es que sería primera semana de junio y a fines de junio de nuevo la otra prueba, porque son 4 por semestre. Entonces estamos a contrarreloj porque sabemos que en julio salimos de vacaciones. Ya, eso. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo el día jueves, ¿cierto? Chao, chao, que estén muy bien. Ya, profe. Chao, chao.